Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Hoy me encuentro con el padre Daniel Vogt. El padre Daniel nació cerca de St. Louis, en Missouri, Estados Unidos. Se graduó de Administración de Empresas y CPA por el estado de Missouri y dejó su carrera de auditoría en 1983 para unirse a la congregación de los misioneros claretianos. Estudió teología e historia de la iglesia y desde 1987 ha trabajado como misionero en Izabal. Actualmente es párroco de Santa Teresita de Niño Jesús en Morales y a lo largo de sus 37 años de servicio ha impulsado proyectos humanitarios en apoyo a las comunidades rurales, especialmente al pueblo Maya Quechí. También ha sido consultor en derechos de pueblos indígenas y dirige la Asociación Socios por el Desarrollo, que está enfocada en mejorar el acceso al agua potable y viviendas saludables. No sé si me equivoco, padre. No, así es. Buenísimo, pues hoy hablaremos un poquito con el padre Daniel sobre su experiencia como sacerdote extranjero aquí en Guatemala, la importancia de conocer la cultura para transmitir el evangelio, qué retos ha enfrentado y también qué necesita un cristiano para evangelizar hoy. Así que bienvenido, padre, y muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por tomarme en cuenta. Por supuesto. Ajá. Pues, padre, cuéntenos, ¿hace cuánto tiempo llegó a Guatemala y qué lo trajo? Bueno, yo me vine a Guatemala la primera vez cuando tenía 22 años de edad como turista. Eso quiere decir que en el año 1978 no me imaginaba a qué Guatemala venía a visitar, tiempos de Lucas, de presidente, poco después del terremoto de 76. Recuerdo que en el mapa desde Estados Unidos pensé que la distancia entre la ciudad de Guatemala a Tikal, que es donde quise ir a ver, no me parecía tanto. Era 2 días de camino en bus. Había preguntado si no debería de rentar un carro, pero me aconsejaron que no, que era buen consejo porque manejar un carro en aquel tiempo y toda la cuestión. Sí. Pero 2 días en bus porque como había toque de queda, los buses no podían viajar de noche, un montón de registros militares, o sea que era una aventura. Yo al llegar a Tikal, me quedé 2 días en el parque. En aquel tiempo se podía quedarse dentro del parque y toda la cuestión. O sea que era muy diferente que como ir ahora. Pero me encantó. Pero lo que también me impresionó mucho era todo el camino, porque íbamos en un bus sobre terracería, pasamos por un montón de aldeas. Y lo que me impresionó mucho era la pobreza, ¿no? de la gente. Porque yo había viajado anteriormente a muchos lugares en Estados Unidos, por supuesto, Canadá, Estados Unidos, México y también Europa. Y recuerdo que mi reacción al ver Tikal, después de haber conocido, por ejemplo, el Coliseo de Roma, Notre Dame en París y todos los lugares así de tanto renombre, y realmente me quedé tan impresionado con Tikal, ¿no? Y yo, no en ese momento, pero después, con el tiempo, decidí hacer algo diferente en mi vida, porque yo a los 22 años estaba trabajando, estaba ganando muy bien, porque los auditores en aquel tiempo ganamos muy bien, pero era de hacer algo, de hacer una diferencia con mi vida. Entonces eso fue la razón de optar a ver, o sea que en el principio como no sabía si la vida religiosa me iba a funcionar o no, y me costó, no creo que no, pero de hecho, ingresé a la congregación de los claretianos precisamente porque tenía una misión en Guatemala. Porque de los americanos en aquel tiempo eran Maryknoll y los claretianos. Y Maryknoll, pues, todo el mundo. Y los claretianos, al menos de Estados Unidos, en Guatemala. Entonces, eso fue la razón. Entonces, me vine a Guatemala con eso. Realmente con la idea de servir al pobre. Claro. O sea, que no... recuerdo, sin embargo, que yo en mi vida nunca había vivido en un área rural. Y le dije a mis superiores que tenía un poco de miedo sobre la cuestión de si yo pudiera adaptarme a una vida, a la vida rural. Entonces me mandaron a El Store, que en aquel tiempo, yo digo que sí, no era rural, era pre-rural. O sea que lo que era mi concepto de rural era
totalmente diferente a lo que encontró. Sí, lo que era la historia y también con toda la cuestión indígena, ¿no? Que una realidad distinta a lo que yo había conocido en mi vida. ¿Y cómo fue ese proceso de adaptación a una realidad tan diferente a la que usted estaba acostumbrado? Bueno, al principio bastante difícil, ¿no? Acostumbrarme al clima, número uno, porque imagínense, yo venía de Chicago, que es clima frío, a el sur, que es clima súper caliente, la casa parroquial, así todo. O sea que era muy difícil. Pero como por ser el más joven, a mí me tocaba visitar las aldeas, ¿no? O sea que atender todas las comunidades rurales. Y eso realmente fue muy bonito. Los primeros 6 años que estuve en el store, o sea que eso era mi misión, era trabajar con las comunidades. O sea que visitas, en aquel tiempo no había carreteras, entrar al store era cruzando el lago de Izabal en una lancha o en un barco, y después mucho era a pie. Yo también tenía una mula para algunas aldeas, pero o sea que era bastante desafiante, por decirlo así. Y también físicamente, digamos, no, y sí, mentalmente. físicamente, sí, ya. No se nota ahorita, por decir. En aquel tiempo. ya tengo el rato de no caminar las montañas. Padre, ¿y cuál cree usted que es la importancia de conocer el idioma y la cultura para evangelizar? Mire, yo pienso que es muy, muy importante. Y yo procuré y hice el esfuerzo de aprender. No hablar bien el quechí, lamento, ¿no? Pero al menos de defenderme en el idioma y poder celebrar los sacramentos en quechí, ¿no? Que para la gente, para mí, es una señal de respeto, ¿no? De que sabiendo que yo no soy quechí, pero que yo me he esforzado de poder transmitir la palabra de Dios y los sacramentos de nuestra iglesia en su idioma, ellos lo valoran mucho. Y yo mismo siempre reconozco que eso para mí ha sido enriquecedor, ¿no? De poder atenderlos realmente. ¿No? Claro. La verdad es que en mi experiencia como sacerdote, yo he trabajado pastoralmente quizá la mitad de mi tiempo con pueblos indígenas y la otra mitad con pueblo mestizo. Y yo personalmente prefiero trabajar con el pueblo indígena, porque el pueblo indígena en lo general es mucho más religioso, toman su religión mucho más en serio. O sea que mucho más devotos, es mi percepción. Y por lo tanto, como sacerdote da un gusto cuando uno se recibe de esta forma. No es para criticar el otro, simplemente, pero hay una diferencia marcada, ¿no? Entre uno y el otro. Y no sé si usted, padre, al empezar a aprender el idioma, notó que había, y la cultura también, notó que había ciertas nociones o ciertas tradiciones, por ejemplo, que dijo, bueno, tengo que explicar esto de esta manera, tal vez ellos lo puedan comprender mejor, o no sé si tal vez la pregunta es, al conocer su idioma y su cultura, ¿se facilitó el proceso de la evangelización? Yo pienso que sí, pero recordamos que existe lo que se llama el sincretismo, ¿no? Que es cuando quizá hay símbolos de nosotros en la iglesia que también ellos dan otro sentido, no contradictorio, pero tal vez complementario, ¿no? Que para ellos, por ejemplo, las imágenes de los santos son muy importantes, la imagen es muy, muy importante. Ellos también tienen sus ritos, y en mi experiencia era que ellos lograban como entender la compatibilidad entre las dos cosas. Por ejemplo, ellos hacían sus sacrificios. A veces me invitaban a participar y a veces yo participaba. Pero, por ejemplo, las ofrendas que ellos iban a quemar, que son una especie de resina, se llama pom, copalpom en quechí, una resina como de savia de árbol, ¿no? Que es como un incienso y velas y otras cosas que ellos queman, o sea, consumen un fuego. Pero antes de hacer eso, pedían que todo eso fuera bendecido por el sacerdote. O sea que
Ellos, recuerdo que una vez, varias veces, a veces de las comunidades traían una jaula de ratones a la misa. Pero ¿eso para qué? Bueno, para ellos que era de bendecir a esos ratones para que puedan decir a sus amigos ratones de no comer demasiado maíz, porque ellos para no matar a los ratones. Recuerdo que una vez estaba yo en la parroquia con un proyecto que venía de la Embajada de Suiza para instalar silos para guardar el grano, y ellos no lo querían, porque decían que los animales también tenían que comer. Entonces, cuando les explicaba que era tal vez salvar o el 10% de su cosecha, no les importaba porque ellos estaban dispuestos a dar el 10% para los animalitos. O sea, que cosas que son valores aún de nosotros los cristianos, del cuidado del medio ambiente, pero es expresado de una forma distinta. Pero hay que tratar todo eso con respeto, porque también se puede tratarlo como si ustedes son ignorantes o burlarse de eso, y no es eso. La verdad es que ellos lo toman muy, muy en serio. Claro. Y esto tal vez me hace preguntar si existe en la iglesia, por ejemplo, una forma, justamente hablando del sincretismo, en el que hasta qué punto, digamos, se puede convivir, ¿verdad?, con respeto con ciertas culturas, más bien con ciertas tradiciones que tienen cierta cultura. ¿Cómo se maneja esa situación? Yo personalmente no he encontrado actividades de ellos que sean, para mí, contradictorios a lo que es los fundamentos de nuestra fe. Pero hay una cosa que es fundamental entre la diferencia entre la espiritualidad cristiana y la espiritualidad de los pueblos indígenas. Que para nosotros los cristianos creemos de que el bien prevalece sobre el mal, ¿no? Mientras que en los pueblos indígenas es la complementariedad, que siempre va a haber el bien y siempre va a haber el mal, pero en el cristianismo es eliminar el mal, y ellos es convivir con el mal. Por eso en los nahuales, ¿no?, hay símbolos negativos, por eso negativos y otros positivos y cosas así, porque las potencias, todo eso va reflejando un concepto distinto. Entonces, en eso, que es un tema fundamental, pero en la actualidad, eso se basa en la experiencia que han vivido. Claro. ¿No? Que han vivido con el mal y el bien. Y no han tenido, quizá nosotros, podemos decir, espiritualmente logramos conquistar algún vicio, algún pecado, eso sí, pero en realidad también vivimos en un mundo que también coexistimos con mucho mal. Claro, sí, es cierto. Y a veces no somos cooptados, pero a veces nos acomodamos. Claro, sí, es cierto. Y padre, ¿qué propone la iglesia para llevar el evangelio a nuevas comunidades y culturas? Actualmente, tal vez, ¿cuál es la situación, digamos, de la evangelización? Mire, yo mejor voy a caminar hace 37 años atrás. Cuando yo llegué, por ejemplo, cuando hablamos de material que se podía llevar para compartir, en aquel tiempo no existía una Biblia católica en el idioma quechua. No existía. Lo que trabajábamos, porque no había otra cosa, era un Nuevo Testamento traducido, pero la versión protestante. Sí. Punto. Que ni siquiera era una buena traducción. Porque, para no entrar sobre traducciones de Biblias, pero no era tan buena. Pero eso era lo que había. Y en Cobán, hablando aquí del pueblo maya quechua, se había redactado en tiempos del Monseñor Gerardo Flores, entonces como un ritual de misa. Entonces, de misa y los sacramentos. Entonces, era una guía para poder aprender, como para poder, o sea, que todas las palabras que uno tiene que decir y toda la cuestión. Pero la verdad es que estamos muy, muy, muy limitados en eso. Y ha sido en los últimos 15 años de que existe una Biblia católica
en una Biblia completa católica en quechí. O sea que eso sí es muy complicado, ¿no? Claro. Entonces, porque la palabra de Dios es fundamental. Y eso es el pueblo maya quechí. Hay muchos grupos mayas que no tienen nada. Los Chortís no hay una Biblia, ni Nuevo Testamento, no hay nada. Y en muchas comunidades, aunque existe, también es triste, pero hay una tendencia de parte de a veces indígenas, a veces gente no indígena, sacerdotes no indígenas, de no querer utilizar el idioma de la gente y más bien todo en español. Entonces, se celebra la misa en español, la gente responde en quechí, los cantos en quechí, pero como que para mí no me parece, vamos a dejarlo así, no me parece, pero es bastante común. De obispos que han aprendido a hablar algún idioma que no fuera propio, ¿no? Como decirlo así. Monseñor Valenzuela sí habla bastante bien el quechí, de las verdades. De otros, seguro que algo sí, pero la verdad es que no ha sido tanto. O sea que, por ejemplo, de lo que sabemos de los primeros esfuerzos misioneros hace 500 años, el aprendizaje del idioma era clave, ¿no? Sí. De Vico dijo, ¿no? Que si no aprendiera el idioma, que mejor que se regresara a España. O sea, que mejor tener nadie que alguien que no hablaba. Mientras que hoy día no se ha puesto eso como una prioridad. Claro. Y eso para mí es triste. Es triste. Yo creo que es un vacío importante. Claro. Porque al tener el clero en gran parte que no puede hablar el idioma de la gente, Sí. ¿cómo se logra entablar algo, ¿no? Para un proyecto en común? Sí. Además de también los padres cumplen este papel de guías, ¿verdad? De guías espirituales, de poder guiar a las personas y al pueblo. Y no es lo mismo realmente decir todo lo que uno lleva adentro en un idioma que no es el tuyo o que no manejas. Bueno, a usted le debe pasar que su idioma natal es el inglés. Imagino que ahorita, después de tantos años de hablar español, tal vez ya lo siente como segundo materno. Pero no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, Claro. es realmente importante y hay una oportunidad ahí, justamente. ¿Sabes lo que yo antes bromeaba con mis amigos quechíes? Yo decía, lo que tenemos en común es que nuestros padres no hablaban español. Cabal. Entonces, Y le iba a preguntar, ¿qué tal, o sea, las vocaciones al sacerdocio? Aquí en Guatemala hay indígenas que Pocos. se han... Okay. muy pocos. Muy pocos. Yo no quiero... pero en parte es precisamente eso, que la Iglesia Católica de Guatemala, en mi opinión, todavía mantiene una identidad muy mestiza, ¿no? Sí. Y no se ha abierto hasta donde yo quisiera que así fuera. Claro. Se me olvidó Monseñor Cabrera en el quiché. Él también era mucho para aprender el idioma quiché. Entonces él sí. O sea que no solo Valenzuela. Supongo que bien que el actual también. Claro. O sea que no es para juzgar, pero yo solo para decir que en general no es común entre los obispos, ¿no? Y que es una oportunidad. Justamente le iba a preguntar de cuáles eran los retos que tenía la iglesia en cuanto a la evangelización, y creo que el tema del idioma, por lo menos aquí en Guatemala, creo que evidentemente es uno. Y también antes de hablar, de iniciar la conversación y la entrevista, hablábamos del compromiso, ¿verdad? De que a veces pues nos hace falta no solo a los sacerdotes, o sea, porque uno piensa, bueno, los sacerdotes son los encargados de evangelizar, sino todos los cristianos realmente tenemos ese compromiso de llevar la palabra de Dios a más personas. Y tal vez, ¿qué diría usted que tiene cada cristiano que hacer para llevar la palabra de Dios a más personas?
Bueno, es realmente vivirlo, o sea, que más que todo es vivir conscientemente este compromiso. En mi parroquia ahorita, que es Santa Teresita del Niño Jesús, estamos promoviendo un año teresiano, porque el año entrante se celebran los 100 años de su canonización. Y entonces estamos trabajando para promover un poco la espiritualidad de ella, y entre ellas lo que se llama como la pequeña vía, ¿no? O sea, a veces la vía de pequeñez, pero como pequeñez aquí como que no suena muy bonito, pero entonces era que, sin embargo, que todo lo que hacemos, lo pequeño que sea con amor. Y eso es una cosa que puede cambiar mucho el mundo, ¿no? Lo que en francés es la petite voix, ¿no? Que se puede cambiar el mundo, y es el ejemplo, la servicialidad, la amabilidad, ¿no? Todo eso. Sí. Y eso no importa si hablamos indígenas o no indígenas. Claro. También valió la pena recordar en el libro que yo escribí, ¿no? Sobre trabajando con pueblos mayas en Guatemala, como hay 3 temas a tomar en cuenta cuando uno interactúa con pueblos indígenas, que son reconocimiento, respeto y reconciliación. O sea que reconocer el pueblo indígena, los pueblos indígenas por lo que son, ¿no? O sea que no son guatemaltecos más, que todos somos guatemaltecos. Mira, como muchas veces la gente dice, ellos tienen su identidad. Respetar esa identidad y lo que significa respetar los derechos de hablar su idioma, de usar su vestuario, de tener sus costumbres, respetar eso. Y finalmente, reconciliación es que todo lo que hacemos en pro es un paso hacia la reconciliación de tanto mal que sí han sufrido, ¿no? Que este país ha sufrido. Entonces, y eso va muy bien con la pequeña villa, ¿no? Todo eso, que todo, aunque la sonrisa, aunque la cara, aunque el pequeño cumplido, todas esas cosas, aunque chiquitos, pero en el conjunto pueden ser muy transformador. Muchas gracias, Padre. Yo creo que es una excelente reflexión para cerrar el episodio, porque además, como usted dice, se puede extrapolar a todos los aspectos de nuestra vida. Si nos tomamos en serio ese papel de evangelizadores, desde donde estamos, en lo pequeño, ¿verdad? Amor en lo pequeño nos puede llevar a cosas grandes. Sí, así Muchas gracias, Padre. Muchas gracias por acompañarnos hoy. A usted, muy bien. Gracias. Y muchísimas gracias también a quienes nos acompañan desde casa. Para más información del Instituto Fe y Libertad, leer nuestros blogs, escuchar nuestros podcasts y acudir a demás recursos del instituto, pueden visitar feylibertad.org y seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima.